Buenas tardes. Muchachos, hoy vamos a hablar de un tipo de presentación que se llama presentaciones efectivas. ¿Ok? Ok. Primero vamos a hablar un poquito de la atención del público. Cuando estamos en una clase o en una conferencia, el 40% de las personas que van a ella se sienten dormidos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Y el 18% se duerme. Dejamos 2 minutos más, o sea, Leonardo ya lo encontramos, pero dormidísimo. Ok, entonces, según Muñoz, en el 2016, hay 2 picos de atención en la audiencia. Y siempre es cuando se empieza y cuando se termina. Y en el medio, lamentablemente, hay un bajón increíble. Se supone que en el medio es donde está el material de la conferencia. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Según Muñoz, lo que tenemos que hacer para levantar a la audiencia es dar pequeñas conclusiones intermedias de cada tema. Porque a las personas les gustan recetas de cocina. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno muchachos, la información es esta y esta y esta. Ok, antes de pasar al próximo tema, recuerden que tenemos que hacer esto y esto, y pasamos al siguiente. ¿Sí? Esas son las conclusiones intermedias. Y es súper importante tenerlo en claro, sobre todo cuando nuestra ponencia va a ser muy larga como la tesis. Bien, hay diferentes tipos de presentaciones. Las que hacemos en los congresos, que normalmente tardan unos de 7 a 10 minutos, vamos a poner como un tipo de tema libre. ¿Ok? Es sobre un tema central, normalmente son de 8 a 10 diapositivas y tenemos que dejar claro el mensaje en un tiempo muy corto. Entonces tenemos que ser precisos y concisos. Tenemos las presentaciones de tesis que están sujetas a protocolos. A veces protocolos que tienen las universidades, a veces protocolos que tienen una cátedra o lo que diga el jurado. ¿Ok? Y eso es importante. En las presentaciones de tesis, lo que manda es el jurado. Y el tutor, que forma parte del jurado. Entonces, en las presentaciones de tesis, nuestra audiencia es el jurado. Y en eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar en un ratito. Y nuestra vestimenta pues debe ser formal. En las conferencias, que son de 15 a 45 minutos, tenemos que mantener la atención de la audiencia pues, para que se entienda todo lo que nosotros estamos diciendo. Y cuando son cursos o clases que son de 1 hora o más, es todavía más titánico mantener la atención de las personas. Entonces tenemos que hacer estrategias didácticas y estrategias de participación para que se mantengan activos y atentos. Además de que toca mostrar el conocimiento, porque para eso son ese tipo de presentaciones. Existen 2 tipos de conferencistas: el que quiere demostrarles que tiene conocimiento y el que quiere transmitirles sus conocimientos. ¿No les ha pasado que van a una conferencia o van a una clase online y hay gente que ustedes saben que es muy buena y que sabe muchísimo y que tiene PhD, postdoctorado, maestría, ¿verdad? Pero ustedes van a sus clases y no les entienden nada? ¿Ok? Porque hay 2 tipos de conferencias: los que quieren demostrarles su conocimiento y los que quieren transmitir. Ahora es el momento de que ustedes se pregunten qué tipo de conferencista quieren ser. Porque dar la tesis es dar una conferencia. ¿Ok? 3 conceptos importantes. Eficacia, que se relaciona con lograr los objetivos que nos establecemos. Mi logro es presentar mi tesis para poder graduarme de odontólogo. Entonces, tenemos la eficiencia, que es obtener los mejores resultados con el mínimo esfuerzo y recursos. Pero la eficacia es la unión de ambos. Es poder llegar y poder lograr esa meta y esos objetivos, pero en el mínimo tiempo. Y de eso se trata una conferencia, tratar de que las personas
entiendan el mensaje que quieren captar con el mínimo de recursos y de conocimientos. Perdón, de conocimientos no, de tiempo, perdón. Pero pasa. Hay gente que lo logra. Entonces, ¿qué son las presentaciones efectivas? Las presentaciones efectivas no son más que una técnica de comunicación. Es una técnica de comunicación que logra transmitir un mensaje, pero no solo transmitirlo, sino que las personas lo entiendan y que sea memorable. Es decir, que se quede en tu mente por mucho tiempo. Y obviamente que optimicemos el tiempo, que no perdamos el tiempo en cosas que no están aportando a nuestra presentación, sino que seamos precisos en lo que necesitamos lograr con esa presentación. ¿En qué se enfoca? En la idea que vamos a transmitir, qué es lo que queremos decir, en la audiencia, a quién se le va a decir, en el diseño, cómo lo vamos a decir, y las herramientas de apoyo, qué vamos a usar para decirlo. El grado en que la audiencia entiende y recuerda tu presentación no solo depende de la calidad del contenido, sino de cómo hiciste que ese contenido se entienda. Puede haber contenido muy bueno y si la audiencia no lo entendió, no hiciste nada. Una presentación efectiva contribuye a brindar conocimientos a personas sobre un tema, a generar conversaciones de una temática en particular, a incentivar un proceso creativo o rendir cuentas a terceros. Normalmente es el tipo de presentación que se usa, póngase, a final de mes en una empresa para ver cómo nos fue en el mes. ¿Sí? Es el tipo de presentaciones que se usan ahí. Y resumir los aprendizajes. Se caracterizan porque son atractivas, son cautivadoras, son informativas, pero sobre todo concisas. Tienen como objetivo transmitir adecuadamente la idea principal, mantener la atención de la audiencia y que la audiencia pueda recordar la idea que transmitieron. ¿Qué se debe definir? Primero el mensaje. ¿Qué es lo que vamos a decir? Las ideas, los conceptos, ¿qué es lo que necesitamos decir? Después la forma. ¿Qué forma visual va a tener? Cuando hablamos de presentación, normalmente ustedes creen que ¿qué es esto? Solamente, y no. La presentación es todo. Eso son diapositivas. Pero la presentación es todo lo que hiciste antes para estar aquí parado, todo lo que estás haciendo durante que estés parado y lo que vas a hacer al bajarte del escenario. ¿Ok? Todo eso depende de la presentación. ¿Qué vas a usar? Audios, vas a usar diapositivas, vas a usar videos. Todo eso es la presentación. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo le hablas a las personas? El tono de voz que vas a usar para cualquier cosa. Todo eso es la presentación. ¿Ok? El medio, ¿cuál es el canal que vas a adoptar para realizar la presentación? El tono, el estado emocional. ¿Por qué? Porque hay presentaciones en las que yo quiero que entiendan un tema o hay presentaciones que son para motivar. No siempre debes usar el mismo tono. Entonces, depende de lo que quieras lograr y la emoción que quieras lograr en las personas, es el tono de voz que vamos a usar. Los audiovisuales, simplemente combinar distintos formatos. Hay cosas que con una foto lo resuelven, pero hay cosas que el video es necesario. Y tenemos que tomarlo en cuenta al momento de diseñar la presentación. ¿Siempre podemos hacer presentaciones efectivas? No siempre podemos hacer presentaciones efectivas. ¿De qué va a depender? Va a depender de 3 factores que escogemos. Primero, fines o propósitos. Si la presentación es de puntos clave, proyectos, análisis, campañas, se puede. Pero si la presentación es de temas que requieran muchos detalles, no se puede. Dependiendo de la cantidad de información. Se puede si la cantidad de información se sintetiza en ilustraciones, no necesitamos colocar mayor cosa, sino con videos y fotos se da a entender el tema. Y no cuando la información es extensa y de difícil síntesis.
y dependiendo de la audiencia meta. Si nuestra audiencia es un auditorio, pues es mucho más fácil dar una presentación efectiva, porque necesitas que mucha gente te entienda rápido. Pero cuando es poca audiencia, no es necesario una presentación efectiva. Y aquí ustedes dirán, pero ya, profe, porque requiere muchos detalles, información de difícil síntesis y poca audiencia, eso es mi tesis. ¿Sí? Y por eso en las tesis no podemos usar unas presentaciones efectivas como las que dan las conferencistas, pero sí podemos usar cosas de ese tipo de conferencias para hacer más dinámica nuestra presentación. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo estructuramos una presentación? Lo primero, prepara. Idea, diseña, ejecuta tu presentación. Elige el contenido de la presentación. En el caso de la tesis, ustedes lo tienen más que elegido. Realiza la búsqueda de información y la curaduría de contenido. ¿Saben lo que es curaduría de contenido? ¿No? Ok, ustedes realizaron una revisión bibliográfica extensa. Y después de esa revisión bibliográfica extensa, ustedes llegaron y dijeron, bueno, de todos estos artículos, solo estos me sirven. Eso es curaduría de contenido, solamente que tiene otro nombre. En el caso de los periodistas y de la comunicación social, es ver qué es verdad y qué es mentira en tiempos de redes y de inteligencia artificial. ¿Bien? Propósito. Saber cuál es el propósito de nuestra presentación. En nuestro caso, nuestro propósito es poder presentar nuestro trabajo de grado, que le guste al jurado y poder graduarnos. ¿Cierto? Chévere. Conoce a tu audiencia. Pero cuando hablamos de las tesis, decía que nuestra audiencia en una presentación de tesis es el jurado. Pero que ya va, profe, va mi mamá, mi papá, va el novio, la novia, el tío, el padrino, los amigos. Sí, pero ellos no son tu audiencia en ese momento. Tu audiencia son las 3 personas que conforman el jurado. ¿Por qué? Porque es de ellos de los que tú necesitas una reacción. Que te pongan 20 mención publicación. Es lo que queremos todos cuando presentamos tesis. ¿Sí? Y para eso trabajamos por meses. Chévere. Entonces, de eso depende la complejidad de nuestra presentación. No es lo mismo darle una charla a los chamos en la escuela, que tiene que ser algo muy simple y muy básico, ¿ok? Que hablarles a los jurados, que hay que hablarles en lenguaje técnico y con un lenguaje súper cool. También es importante los ejemplos que vas a colocar o que vas a decir para explicar algo y cuáles son los focos de atención que tienes que poner. ¿Ok? Entonces, tu audiencia, ¿cuántos son? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el perfil profesional, social, político? Profe, pero es que son 3 jurados. Usted tiene que investigar esos 3 jurados. No se lo estoy diciendo al profe. Hay que investigar a esos 3 jurados. ¿Qué les gusta? Y no para, ay, es que les gustan los chocolates, entonces toda la mesa de chocolate. No. Es porque los gustos de las personas hablan mucho de las personalidades de ellos. Entonces, si ustedes ya tuvieron, profe, mire, revíseme la tesis, estas son las cosas que hay que cambiar. Esto es, entonces ya usted sabe que no le puede faltar en la tesis. Si uno de los jurados llegó y les dijo, es que es importante ese esquema no puede pasar, no puede faltar el día de la presentación. Es que me dio pereza, te la está jugando. Pero, ¿qué les cuesta complacer lo que dice el jurado? Su nota depende de ellos. Hacer caso. Cosa que les cuesta. Bien, entonces, ¿en qué espacio físico lo vamos a hacer? ¿Cómo está iluminado? ¿Cuál es la acústica? ¿Se va a escuchar lo que yo digo? Voy a disimular el micrófono, porque es importante. ¿Cuál es la disposición del espacio? ¿Puedo caminar entre las personas o me voy a poder mantener en un solo sitio?
¿Y cuál es la disposición de las sillas? ¿Me van a poder ver? ¿Van a estar cerca? ¿Van a estar lejos? Entonces, ya teniendo todo eso, empezamos a pensar cuál es el contenido. Y lo primero que tenemos que saber es qué mensaje vamos a dar. Normalmente nuestro mensaje va enlazado con cuál es el tema de nuestra tesis. Si yo lo que quiero es que, por lo menos mi tesis de posgrado, que fue los efectos del propóleo sobre la Candida albicans, entonces, para mí es importante que la gente sepa qué es el propóleo, cómo actúa sobre la Candida albicans y cuáles fueron mis resultados. Ese es el mensaje principal. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. ¿Ok? Que usemos la demás información para sostener todo eso que vamos a decir, perfecto. Pero ese es nuestro mensaje. Cada uno tiene su mensaje dependiendo del tema de la tesis. Recopilación de información, eso ya lo hicimos. Ya tenemos una tesis lista con toda la información. Y siempre, sin embargo, hay cositas que leer o que buscar extra por si acaso preguntan. Y esquematizar la presentación. Entonces, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje con el que se van a ir? Dependiendo de mi tema de tesis. ¿Qué tipo de emoción deseo generar en la audiencia? ¿Por qué? Porque capaz mi tesis es para que la gente se dé cuenta de que está mal usar el ácido fosfórico. Por darles un ejemplo. Entonces yo quiero que la gente que vaya a mi presentación o que es un jurado reflexione sobre que no podemos usar ácido fosfórico. Por darles un ejemplo. ¿Ok? O de lo importante que es desinfectar una prótesis. O lo importante que es que evaluemos bien la articulación temporomandibular para saber si hay DTM. ¿Sí? ¿Qué información de soporte requiero para transmitir este mensaje? ¿Cuál es el tono que quiero dar en mi presentación? Y el llamado de acción que quiero dejar. Recopilamos toda la información necesaria, buscamos toda la información y estructuramos nuestro discurso. El discurso es lo que vamos a decir. Entonces, que tenga una secuencia lógica, que haya una introducción, un desarrollo y un cierre. Vincular todo de manera coherente, por favor. Porque si vamos a hablar de algo, es concepto, características, no ventajas, concepto, después los tipos, después, porque bueno, el orden de los factores no altera el producto. Pero aquí sí los altera. Entonces, manera coherente. Definir cuáles son las ideas centrales de nuestra presentación. Eso es importantísimo. Y elaborar un guión. Pero un guión, profe, para eso tenemos el trabajo de tesis. Pero el trabajo de tesis no es el guión. El guión es saber que en esta diapositiva yo tengo que decir esto, esto y esto y esto, y que les tiene que quedar claro que tienen que elaborar un guión. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si después ustedes pueden presentar eso en un congreso, ese trabajo. Entonces, con el guión, ustedes pueden decir, ok, tengo menos tiempo, saco esto, y aquí está mi presentación. Siempre van a tener una presentación que les sirva con las diapositivas, porque los seres humanos somos personas cambiantes. Entonces, por ejemplo, esta presentación, ya yo le he dado el posgrado 3 veces. A los muchachos de la corte de la profe Mitty, después a los de la corte de la profe Romani, y ahorita que están los muchachos de la décima. ¿Ok? Entonces, yo he cambiado primero como persona en ese transcurso de tiempo, y además mis conocimientos en el tema también han cambiado, porque no es nada más el conocimiento que tengo, sino la experiencia que uno va ganando en ese tiempo. Entonces es más fácil tener un guión y decir, ok, yo decía esto en esta diapositiva, pero ya esto como que no cuadra con la realidad que estamos viviendo, lo quitamos. O vamos a hacer más énfasis en esto. Eso se nos permite hacer el guión. Y les repito, el guión no es el trabajo. Hay una cosa que es súper importante y es hacer storytelling. El storytelling en las redes sociales lo venden como es contar historias. ¿Sí? Pero nosotros no venimos a contar historias ni tenemos personajes. ¿Ok?
y nos gusta que nos lleve la forma de hacerla, de dar una clase, que no las lleve de una forma que hile una cosa con la otra. ¿Ok? Vamos a aquí tenemos unos videos en los que decían ese tipo de cosas. Después, si quieren, yo se los paso, porque no tenemos por qué. Pero hablaba más o menos de eso, de la parte importante que es ahora el storytelling en la educación. Bien, entonces, dijimos que nuestro discurso debía tener introducción, desarrollo y cierre. Y al principio dijimos que cuáles son los momentos en los que tenemos mayor atención. Inicio y cierre, siempre es importante. Entonces, la introducción debe durar el 15% del tiempo que tenemos. ¿Ok? Debemos crear expectativas con ello. Saludar con una voz clara y entusiasta. En el momento de la tesis o en el momento de una conferencia no vamos a llegar disculpándonos. ¿Ok? De eso vamos a hablar ahorita. Haga breve contacto visual con el público. Siempre es importante que los tengas a todos en la vista. Haga preguntas directas. Ofrece una idea clara. Presenta datos comprometidos. Que a veces le quieren y que, pero ¿por qué dices eso? Para después decirles o darles respuesta en el resto de la presentación. Y haz protagonista a tu audiencia. ¿Qué se debe evitar en la introducción? Dar excusas de tu presentación. Disculpen que estamos empezando tarde. Disculpen los problemas técnicos. Disculpen, o no, la técnica. Estoy nerviosa, profe. Exacto, esa es la técnica. Esa es la técnica, claro. La otra cosa, no empalagues al público con frases como este magnífico público, porque es que no hay una ciudad como Mérida. Son tus primeros minutos de atención, aprovéchalos. ¿Ok? Entonces, obviamente no te alabes a ti mismo, cosa que es difícil en algunas personas. No retes ni subestimes al público. Evita comentarios groseros y discriminadores. ¿Ok? Bien. El desarrollo. El desarrollo es el 65% de tu presentación, del tiempo de tu presentación. Y es en la parte en la que todo el mundo se duerme. Entonces, se debe exponer a detalle la idea principal. Se debe explicar claramente, obviamente, todos los conceptos que van a sostener toda nuestra presentación. Apoyar la idea principal con ideas secundarias, argumentar todas las ideas, mantener la atención, ya sabemos que con conclusiones intermedias lo podemos hacer. Cada mensaje debe ir acompañado con imágenes o gráficos que lo refuercen. No a estar hablando de una cosa y aquí un gráfico, un GIF que se mueva por toda la diapositiva. No, eso no. ¿Ok? Es que si estamos hablando de algo, yo necesito que la imagen me refuerce lo que ustedes están diciendo. Y se los voy a preguntar así. ¿Cuántas veces no están en el examen acordándose de cómo estaba la diapositiva que puso el profesor para responder? Sí. Y es que era lo que, exacto, y era lo que estaba en rojo, que era la profe lo puso en rojo. ¿Se acuerdan del color? Pero no se acuerdan de lo que pone en el cuadro. ¿Cierto o falso? Claro, eso nos ha pasado a todos. Bien, entonces, la velocidad de exposición debe ir ajustada a la complejidad y a la novedad. Por ejemplo, aquí estoy hablando con ustedes y estoy con cosas graciosas y tal, pero eso le doy rápido. Pero cuando necesito que ustedes entiendan, me paro, me quedo quieta y explico lento para que entiendan. ¿Sí se entendió eso? Sí. Bien.
es importante, contestar las preguntas, dar tu opinión si es lo que toca. Incite a la gente a actuar. Si tú lo que necesitas es que la gente empiece a entender que hay que desinfectar las prótesis, entonces tienes que decir una frase motivadora que hace que la gente se pare de esa silla y empiece a decirle a todos los presentes que de ahora en adelante hay que desinfectar las prótesis y quitárselas del otro. ¿Ok? Relata una anécdota también que te dé impacto con una frase potente. Las palabras, las últimas palabras siempre se recuerdan mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque prestamos atención en la conclusión. Muy bien. Agradezca siempre al público su buena disposición para escuchar. Ahorita muy poca gente escucha. Y que estén por lo menos prestos a escuchar es importante agradecer. Despídase con entusiasmo. La presentación no termina hasta que te bajas del escenario. ¿Ok? Bien. Sugerencias. Cuando digas que vas a finalizar, finaliza. No sé los que fueron al congreso de los muchachos que están en Quito. Aquellas ponencias muy buenas, porque todos los ponentes eran excelentes, pero y ya que ay, me van a matar con el tiempo. Me van a matar. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 horas y 3 horas y yo matado. Y diapositiva viene, y la misma diapositiva 3 y 4 horas. Dios mío, por más que te interese el tema, te cansas. Exacto, deja de interesar. Haga recomendaciones. Respeta el tiempo de las demás personas. Todos esos conferencistas tenían que respetar el tiempo de los que estábamos como audiencia y el tiempo de sus compañeros que venían después. Los últimos 2 conferencistas presentaron a las 9 de la noche. Y sin embargo, la gente se quedó, todos ustedes se quedaron, yo creo que fue por el sorteo. Porque cansados estábamos todos, 2 días en eso. Cierra con firmeza y con seguridad. El cierre es importante siempre. El final debe ser productivo, emotivo o dinámico, ameno, instructivo, dependiendo de lo que quieras lograr. Pero tienes que ponerle una emoción, porque la gente no recuerda lo que aprendieron, recuerda lo que le hiciste sentir. ¿Ok? Recursos para mantener la atención. Variar el tono, el volumen y la velocidad de la voz. Haga una reflexión propia. No sé si ustedes se dan cuenta en clase, cuando yo les pongo un caso gringo y les digo, muchachos, esto me pasó a mí. Y yo aprendí de este caso esto y esto y esto. Nos pasó con prótesis inmediata, ¿recuerdan? Exacto. Aportar algún dato, una frase célebre, un recurso humorístico, mi favorito, una frase irónica. Bien, acércate físicamente a las personas. A las personas que estén hablando entre ellas. Por ejemplo, ahorita, Adrián y José Leonardo, yo debería ponerme ya al lado. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Estimula la imaginación del público. Haz preguntas a los asistentes. ¿Qué les parece esto? ¿Les ha pasado tal cosa? Pregunta a los asistentes si tienen dudas o comentarios acerca de algo. Bien, ya tenemos el discurso. Una cosa que tiene que ver con la tesis, algo aparte de lo que es para la tesis, es que los jurados, ustedes no tienen que hacer preguntas a los jurados. Bueno, sí, exacto. Sí, tiene razón. Tiene razón. O hacer chistes de ese tipo. No hagan, no sé. Ya voy para allá. Estaba pensando a quién iban a hacer el chiste de los jurados. No, lo que pasa es, David, que hay veces que los chistes no son, que tienes que pensarlos dependiendo de las personas que estén. Y no es para reírse normalmente, pero no es el único recurso. También puedes usar frases, también puedes usar reflexiones. En la tesis funciona mucho la parte de reflexión. Tranquilo, no se preocupe. Pero sí, es importante.
porque por eso tenemos que conocer la audiencia y conocer el propósito de nuestra conferencia y de lo que vamos a decir. Pero sí, excelente acotación. Bien, entonces, material de apoyo. El material de apoyo puede ser todo, fotos, toda la parte audiovisual, videos, todas las láminas, ¿sí? Distintos gráficos, e incluso las pizarras, sí, todo, en algún momento. Las diapositivas, pues las podemos hacer pues, en Canva, PowerPoint, Gemini o Keynote, ¿sí? En cualquiera de ellos. No sé si ustedes tienen una... Ok, yo normalmente, porque es mucho más fácil, les hago Canva. Y ahorita Canva tiene una forma de que las descargamos y se vuelve PowerPoint. Entonces, para mí eso es lo mejor que ha inventado alguien en este mundo, porque tenemos lo mejor de dos mundos. Las tenemos en Canva, fácil de editar, pero después las tenemos en PowerPoint por si no tenemos internet al momento de presentar. Cosa que pasa en todas las cosas. Bien, ahora sí, vamos a diseñar las diapositivas, ¿sí? Que tengan, pues, es importante que tengan dos cosas, coherencia y forma, y que sigan una secuencia. Coherencia y forma, el fondo, importante. Muchachos, como ya les estoy dando esta clase, eso lo voy a tomar en cuenta en el caso clínico. Así que bien, entonces, fondos claros, sin texturas o con texturas muy leves. Por ejemplo, esta presentación tiene textura, este fondo, pero no es una textura que como que contamina la diapositiva visualmente. ¿Ok? Es una textura que simplemente pasa desapercibida. ¿Bien? Y que sean lisos o con textura suave. ¿Sí? Entonces, colores claros con letras oscuras. Colores claros con letras oscuras. Este fondo que está aquí es el peor de todos y les encanta. El verde. Les encanta ese color. Este color que está aquí. A mí también me encanta ese color, pero no para el fondo de la presentación. ¿Ok? Y mucho menos con letras chiquitas, cursiva y blanca. No, eso es fatal. ¿Ok? No se nota para nada. Entonces, nada de colores claros. ¿Sí? Esto que están aquí. A menos que le coloquemos letras oscuras, pero no se le ve. Estos tres colores que están aquí, el azul lo usa mucho, o se usaba mucho, sobre todo en mi época se usaba mucho el azul con las letras amarillas. ¿Sí? Pero ahorita normalmente se usa el blanco y el negro. Por lo menos a los muchachos del posgrado, en los casos clínicos, yo les exijo que los fondos sean negros. ¿Por qué? Porque ellos usan muchas fotos clínicas. Y las fotos clínicas, sobre todo las intraorales, destacan demasiado, esos rosados, blancos, rojos, destacan demasiado sobre el fondo negro. Entonces, la presentación se ve sobria, se ve bonita, se ve elegante. El blanco también es un buen color como fondo. A las personas no les gusta mucho porque es como muy soso, ¿sí? Como muy simple. Pero el blanco hay que tenerle cuidado con el nivel de iluminación de la sala. Por ejemplo, si vamos a poner una presentación con fondo blanco y tenemos este nivel de iluminación, chévere. Pero si tenemos el nivel de iluminación oscuro totalmente, en donde ni siquiera podemos tomar notas porque no se ve ni siquiera el papel, no usemos un fondo blanco, porque en la pantalla se va a ver como si fuera un neón. Entonces a las personas les va a cansar visualmente de eso. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, o lo que a mí me ha gustado más, son este tipo de fondos. Beige, color hueso, blanquito sucio, como decía mi tierra. Entonces, ¿por qué? Porque es un fondo que aguanta colores, aguanta fotografía, no me cansa a las personas. ¿Ok? Entonces, es una buena opción. Coherencia y forma del texto. El texto no debería pasar más de 6 a 10 líneas de texto
siempre con el margen inferior. Si ustedes han diseñado en Canva siempre tiene un margen que llega hasta aquí. ¿Sí? Ese margen es mejor no pasar. Porque no sé si recuerdan las presentaciones en el aula 3, que hay una parte que siempre queda por debajo de donde se proyecta. Eso nunca me trae problemas porque esa parte de abajo es el margen. ¿Ok? Esa parte de abajo siempre es el margen. Entonces, esa parte, si la respeto, si encuentro un sitio que no me va a proyectar completo, mi diapositiva igual se va a ver. Para eso están los marcos. ¿Sí? Tratemos de poner frases concisas y claras en cada diapositiva. Alinear a la izquierda siempre. No alinear, no justificarlo ni centrarlo. ¿Ok? En caso de que sea para una clase, las diapositivas sí tienen que traer cada una su título para saber en qué parte de la clase está. Y obviamente para las tesis también son así. Deben tener el título. ¿Ok? La tipografía. La tipografía siempre transmite un mensaje visual. Si la tipografía es una buena tipografía y ordenada, todo se va a ver ordenado. La presentación se va a ver ordenada. Debe permitir que se lea a distancia. Imaginémonos el colegio de médicos. Lo tiene que leer tanto la persona que está pegada del escenario como el que está en la puerta saliendo. Se debe leer perfecto. Repasa siempre tu presentación para verificar que el texto sea legible. Porque a veces en la computadora y en nuestro cuarto, en nuestra casa, la presentación se ve bellísima. Pero resulta que la proyectamos y no se ve nada. Y hay, ¿cómo se llama? Tipografías que no se ven y hay colores que no se ven y eso es importante tomarlo en cuenta. Ajá. Con las tipografías tenemos dos tipos de tipografía. Tenemos las que tienen serif y las que no tienen serif. El serif son todas estas cosas como las cursivas, los rollitos, todo eso, digamos que adorno, ¿sí? Que tienen algunos tipos de tipografía. Y las no serif son rectas, no tienen nada de esos adornos. ¿Qué pasa? Que todas estas tipografías son difíciles de leer. Incluso si las tenemos que poner pequeñas. ¿Ok? Entonces las tenemos que evitar. Y casarnos con este tipo de tipografía. Las pueden bajar incluso por internet si no quieren usar ninguna de estas, pero las pueden bajar por internet. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que tener presente? Primero, que sea una diapositiva que tenga, una tipografía que tenga todos los caracteres, tomando en cuenta que nosotros escribimos en español. Entonces, que tenga la N, que tenga los dos signos de exclamación, los dos signos de interrogación y todos los números. Viñetas, que tengan los acentos, que tengan todo eso. Porque no siempre lo quiero. Por más hermosa que se vea la tipografía. ¿Okay? Una tipografía que yo les recomiendo mucho es Montserrat. Es una tipografía que es gratis, que es muy limpia y que además tiene cualquier cantidad de variaciones. Es decir, que tiene negritas muy gruesas, negritas muy delgadas, cursivas. Entonces tú con una sola tipo de letra, tú puedes lograr todas las variaciones que necesitas, sin estar cambiando de tipo de letra. Esos son el tipo de tipografías que son versátiles y las que recomiendo. Siempre para destacar usamos o negritas o cursivas. No todo en mayúscula y no todo subrayado. Así no se debe destacar. ¿Ok? Y puede ser incluso negritas cambiando de color. Miren aquí. ¿Sí? Cambiando de color. También puede ser. Para el texto debería ser no menos de 18 y máximo de 32. Para los títulos entre 36 y 44. ¿Qué pasa? Estábamos hablando de tipografía.
a 44 es una letra de tamaño. Entonces, ponernos a pelear porque es que el tamaño de la letra, que si no tiene este número, va a depender también muchísimo del tipo de tipografía que se produce. Y nos pasa mucho, incluso cuando estamos usando Word, cuando no seleccionan completo todo el documento y resulta que cuando cambian de tamaño o se les aumenta la cantidad de, cuando cambian de tipografía o se les aumenta la cantidad de páginas o se les disminuye. Por eso mismo. Los estilos, tratemos de usar viñetas, de usar numeración en correspondencia con los niveles de jerarquía, que eso normalmente lo dicen para la tesis, ¿cierto? Número 1, número 2. Organiza la información en viñetas. Si ustedes han visto, yo no les he puesto ningún párrafo completo en ninguna de las diapositivas, porque es mucho más fácil que ustedes consigan la información si se la separo con viñetas, incluso los conceptos. ¿Por qué? Porque yo necesito no donde se aprendan el concepto tal cual, sino que entiendan de qué se trata cada cosa y que fácilmente y visualmente, sentaditos ahí, sepan, ok, esto, y esa es la forma en la que el ojo y el cerebro lo hacen acá. Los logos, incluir logos en la presentación se puede, pero tienen que respetar sus políticas de uso, es decir, que no se vean todo mal dimensionado, ¿saben? Más altos, más anchos, no. Respetar. Por ejemplo, no pueden poner el logo de Colgate en azul. O el logo de Coca-Cola todo negro. No. Porque hay que respetar las políticas de cada una de esas empresas. Incluso con nuestros logos, cuando los tengamos. Para ponencias, diseña tu diapositiva de acuerdo a tu marca personal. Cuando ustedes ya armen su marca personal, si es que ya la tienen, por ejemplo, si has visto todas mis clases, todas mis diapositivas tienen turquesa y verde manzana. Esos son los colores de mi marca personal. Entonces, todas mis presentaciones tienen algo de esos colores. ¿Ok? No deben cambiar en ningún momento, si vas a colocar un logo, no lo deben cambiar en ningún momento del sitio en lo que lo colocan. Vamos a suponer que miren esta imagen, yo la coloqué aquí y durante toda la diapositiva ha seguido aquí. Así pasa con los logos. ¿Ok? Si yo elegí que mi logo vaya aquí, yo tengo que mover todo, pero mi logo tiene que seguir aquí. ¿Bien? Sobre todo para cosas institucionales. Bien. Imágenes. Es importante reducir el tamaño de las imágenes para que las presentaciones no nos queden tan pesadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con una plataforma online que se llama TinyPanda, ¿ok? Que es esto, ustedes arrastran la imagen que quieren disminuir de tamaño informático, ¿sí? Y ella se la va a arrojar mucho más pequeñas en dimensión informática, pero sin perder calidad. Y también lo podemos hacer con herramientas como Photoshop. Ajá. No usamos fotos como fotos. No. Repitamos. No usamos fotos como fotos. ¿Ok? Y menos si esas fotos son así. Son fotos clínicas que no se entienden. ¿Ok? Bien. Existe una excepción a esa regla y lo vamos a ver en la diapositiva final y les voy a explicar por qué. Chévere, ¿qué vamos a hacer con esto? Si me lo preguntan, yo no colocaría fotos de fondo nunca, ni siquiera tapadas con un fondo. Yo no lo haría, no sé, me parece que una foto y después poner fotos encima es como demasiado. ¿Bien? Pero si lo quieren hacer, la foto
Imágenes, fotografías y dibujos. A ver, nosotros en lo que es el diseño trabajamos mucho más fácil con imágenes que no tengan fondos, porque las podemos colocar donde nosotros queramos y eso es mucho más versátil. Pero hay muchas veces que el fondo me dice cuál es el contexto de la imagen, entonces lo necesito. Entonces vamos a usar el fondo solamente si le damos contexto a la imagen. ¿Sí? Ok. No imágenes pixeladas. No imágenes pixeladas. Y no imágenes que bajemos de Google y que se descarguen con la marca de agua. No. ¿Ok? No. ¿Qué podemos hacer con eso? Podemos buscar bancos de imágenes. Y esos bancos de imágenes, ustedes saben de esto más que yo, los podemos encontrar con Google Imágenes, en donde en una búsqueda avanzada podemos escoger en los colores que queremos, el tipo de foto y si la queremos fotos libre de derechos. ¿Ok? Y nos va a dar todo el banco de información, todo el banco de imágenes. También tenemos Freepik, que es un muy buen banco de imágenes, incluso de imágenes gratis. ¿Ok? Tienen una parte gratuita que tienen un buen banco de imágenes. En este momento, para mí, lo que está cada vez mejorando en su banco de imágenes es Canva. Y si lo tienen en Pro, infinidad. Yo difícilmente recurro a Google ya para buscar una imagen, porque en Canva casi siempre la encuentro como yo quiero y además la puedo editar. Entonces, es una recomendación. A menos que la imagen sea la foto de mi paciente, entonces sí. Entonces, tampoco les ponemos mal. No. Ni pasa mucho. No les ponemos marcas a las fotos. Y tampoco ese efecto que tiene el PowerPoint de espejo. El reflejo hacia abajo. No, eso no lo usamos. ¿Ah? Demasiado. Sí, no para, Bien, entonces, mantén siempre tus fotografías de imágenes asociadas al tema del que estás hablando. No tiene sentido poner que tu presentación vaya por un lado y las imágenes vayan por otro. No tiene sentido. Sé coherente con la ubicación de tu fotografía. Los gráficos. Es lo posible que no tengan leyenda. Obviamente necesitas decir que es cada variable, que es cada color. Entonces lo colocas aquí o lo colocas encima. No sé si ustedes tienen algo para eso. No, o sea, lo que pasa es que de lo que pida, exacto. Una cosa es lo que yo les diga aquí, llega el tutor y les dice, no, pero yo quiero leyenda. Sí, depende mucho de él. Y en este caso, si el tutor dice que quiero leyenda, aunque no se use y después una le llama la atención, el tutor lo tiene. Es porque el tutor no le Que no siempre pasa. Sí, yo le dije al muchacho que no pusiera leyenda, no sé por qué no pusieron caso. Exacto. Sí, pasa mucho. Entonces, ¿por qué les digo de no poner leyenda? Porque la leyenda nunca se entiende. Y siempre queda muy pequeña. O queda demasiado grande que le quita protagonismo al gráfico. ¿Ok? Entonces, las imágenes, los colores deben contrastar en el gráfico, que se entienda qué parte es roja, qué parte es amarilla, verde y azul. No en la escala de verdes. Entonces, verde es muy oscuro, verde es un poquito menos oscuro, y díganme si todas las porciones son pequeñitas. Perdimos a la audiencia. Un solo gráfico por diapositiva, muchachos, para que se entienda lo que queremos explicar. Porque, ¿qué pasa? Ponemos dos gráficos y mientras nosotros estamos explicando uno, los jurados están viendo otro. Entonces no nos centramos. ¿Ok? Y nunca en perspectiva. Nunca así en tridimensional. No, nunca. Siempre así. Simple, que las proporciones las veamos.
Además, pero hay cosas que tocan colocar. Entonces, tomemos decisiones. O dividimos la tabla para que se entienda, ¿sí? O la hacemos en esquema. También depende de lo que les pida, ¿ok? Pero esa tabla que es toda la diapositiva la tabla, con unas letras así, y entonces todavía tienen el que puede decir en la presentación, no se entiende. Ahí dice, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Claro que sí, yo lo vi. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que evitar, porque se supone que las personas deben leer la diapositiva sin que nosotros la leamos. ¿Ok? Utiliza esquemas y figuras claras con pocas siglas. Hay siglas, las siglas tienen que ver con contexto, ¿sí? Obviamente nuestra tesis, el jurado, va a ser un jurado de odontólogos, la mayoría, ¿sí? Y van a saber qué es ATM, qué es OMS y la infinidad de siglas que tenemos. Y no hay tanto problema. Pero si nuestro jurado está compuesto por una persona que no es odontólogo ni da clase en la facultad, tenemos que estarle diciendo qué significa la sigla. Por lo menos la primera vez que la coloquemos. ¿Bien? Bien, ahora pasemos a la secuencia. Organizar los mensajes y contenidos para facilitar la comprensión y la fluidez de la presentación. Que sea rápido, ustedes lo puedan leer rápido. Es preferible muchas diapositivas con poca información a pocas diapositivas con mucha información. Yo de verdad, a veces siento que ustedes nacieron en la época en la que había que tomar las fotos para hacer las diapositivas. Yo no viví esa época para que no saque la foto. No, de verdad que no lo hice por eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a ustedes poner una diapositiva más nadie se las está cobrando. Antes era el problema porque cada diapositiva la cobraban en la tienda de fotos y había que marcarla y había que organizarlas en esos carretes, ¿saben? O sea, nosotros nos venían a dar clases con 3 y 4 carretes al profe de atención. Entonces, a nosotros no nos están cobrando la fototienda por las diapositivas. No sé qué problema tiene en poner muchas diapositivas, pero que se les vea limpia la presentación y no que se vea todo como aglomerado, amontonado. Exactamente. Bien, entonces ya sabemos, ¿sí? Eviten apoyos visuales recargados en las diapositivas. Las diapositivas son solo el apoyo gráfico, no el teleprompter de la presentación. ¿Sí? No es que nos vamos a poner aquí tal cosa y tal broma. Yo he volteado a leer la diapositiva muchísimas veces, pero no me he quedado aquí tal cosa y tal broma, ¿no? Y paro y les explico X o Y cosas. Y ahí solamente está una parte de lo que yo les he dicho. ¿Ok? El diseño de las diapositivas debe ser simple. Y por favor, en su mayoría gráfica. Porque la memoria gráfica, la memoria visual, es la que queda más en el tiempo. Sobre todo al momento de dar clase, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Díganme que no les gustan más las clases que tienen fotos en las que ustedes vean a las clases que las diapositivas son pura letra. Ajá. Lo ideal de una diapositiva es que se lea nada más al ver. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ustedes hacen que la audiencia se quede o leyendo la diapositiva o escuchándolos a ustedes. Porque si lo que ustedes están diciendo igual están en las diapositivas, yo prefiero escucharlo. ¿Sí? Pero si ustedes no están coordinando lo que están diciendo con lo que está en la diapositiva, es difícil que a veces el jurado esté leyendo la diapositiva para ver
yo me paro aquí y les digo, movimiento mandibular. La mandíbula tiene dos movimientos. Una rotación en el que hay una apertura de 12 milímetros aproximadamente y luego un movimiento de traslación en el que hay una apertura de 40 a 50 milímetros aproximadamente. O se lo pongo en un video. Ahí va. No sé cómo ponerle. A ver. Sí, para que no pierda. Ajá. Entonces, muchachos, la mandíbula tiene dos movimientos. El primero es un movimiento de rotación, ¿sí? Que nos va a producir una apertura de más o menos un poquito lento, de unos 12 milímetros aproximadamente, ¿sí? Y después va a ser un movimiento de translación en el que el cóndilo va a ir hacia adelante, ¿ok? Y nos va a dar la máxima apertura, que es de 40 a 50 milímetros aproximadamente. ¿Quién quedó más claro? El video. El video. ¿Necesitamos más videos en la clase de oclusión? Sí. Sí, por favor. No agregue efectos que no sean necesarios. ¿Ok? Nada de agregar efectos cuando no sean necesarios. Si es necesario realizar una animación que sea simple y constante. Ahorita no la encontré, creo que gracias a Dios la eliminaron de PowerPoint. Pero había una animación que era que aparecía letra por letra. Eso era terrible. ¿Y cómo les encantaba a los estudiantes? No, increíble. Utiliza de manera coherente y consistente las transiciones, si las necesitan. Recordemos que las animaciones es lo que pasa dentro de la diapositiva y las transiciones lo que pasa entre diapositiva y diapositiva. ¿Okay? Las diapositivas deben leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese es el orden que deben tener. Los enlaces entre diapositivas deben ser fluidos y hay que cuidar la redacción y la ortografía. Un tip. Cuando ustedes quieran ver si su ortografía está bien, ustedes van con el profesor. No, parece risa, pero no. El profe Silvio puede encontrar hasta el acento más recóndito que no hayas colocado. Así que tiene un ojo de águila para eso. ¿Sí? Se los dejo por ahí. ¿Cómo citar en las diapositivas con las normas abajo? ¿Ok? Si les toca depurado, por favor, pila. Ajá. Apóyate siempre en evidencias. No decir, muchos pacientes están satisfechos con el tratamiento. No, es preferible. El 80% según la OMS, ¿ok? Citar una persona que lo diga. Dice que los pacientes están satisfechos con el tratamiento. ¿Ok? Siempre basarte en evidencias. Usa ejemplos. Revisa siempre la presentación. Pídele a otra persona que la revise. Porque tú llega un momento en que tú has visto la presentación tantas veces que ya tú no le encuentras errores. Pero basta nada más con que el hermano, el novio, la novia la revise y aquí te faltó esto, pero aquí nos falta una coma, y este acento, y esto está más pequeño que el otro, y para ustedes no pasa nada, porque ya ustedes han visto la presentación muchísimas veces. Ajá. Otra parte importante de la presentación, elige tu ropa. Ajá. No hay formas de vestir correctas o incorrectas, simplemente adecuadas o inadecuadas para el momento. ¿Ok? Vístete para tu audiencia. En el caso de la tesis, muchachos, tiene que ser formal. Y con formal no quiere decir traje y corbata, pero sí bien vestidos y arreglados. ¿Ok? Por lo menos en el doctorado, ni el final de fotografía ni los casos clínicos se hacen en monoquirúrgico. Por eso es que en estos días estaban varios de ustedes parados en la puerta y vieron a los muchachos llegar. ¿Y de dónde vienen? Y a la profe en tacones. Para que vean. Todo ve. No seas tu distractor. Si quieren usar colores, perfecto, pero
Es demasiado. Y pasa. Ven acá, pasa. Pasa y pasa. Siéntete cómodo con la ropa que vas a usar. Cuida las prendas y los tonos que vas a usar. Que se mantenga la higiene y el buen aspecto. Cuida los detalles. Y con detalles es planchar la ropa, limpiar los zapatos. Parece mentira, pero pasa. Las niñas, maquillaje discreto. Vamos, no es algo de noche. El día del grado todo el maquillaje que ustedes quieren. Pero aquí es una cosa formal, bonita, elegante, maquillada, pero todo en su justo nivel. Tacones en su justa medida. Si ustedes saben usar tacones, no hay ningún problema. Pero si no lo saben usar, ¿para qué se los van a poner? No, es que es de verdad. Entonces no pueden caminar, no pueden hablar con fluidez porque o hablan o se mueven con los tacones. Entonces, muchachas, no, es que eso parece mentira, pero eso les echa para atrás la fluidez con la que deben hablar ese día. A eso iba. Les toca esta trampa mortal o el salón del consejo de facultad donde no hay huecos sino cráteres en el piso y esos tacones se van. Más una de las muchachas de la corte de Mickey casi se fue el día de uno de los casos clínicos con unos tacones. Accesorios incluidos. Hay unas pulseras, unos zarcillos que eso parecen los cascabeles de Navidad. Clic, 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 clic. Entonces no pueden ni mover las manos y es un elemento distractor. Y parece mentira. Pero es así, es un elemento distractor. Hubo una vez, creo que fue para una de las muchachas de posgrado, pero de mi corte, que creo que fue la doctora Gladys que le dijo, quítate la pulsera. Porque es que no, o sea, ya era demasiado, tenía aturdido más todo. Faldas adaptadas al lugar. Faldas cortas vaporosas en un sitio donde hay viento. Faldas cortas y en el colegio de médicos. ¿Okay? Además de que si vamos a usar faldas porque se ven hermosas de falda, que sean pegadas tipo taller, o sea, unas faldas ejecutivas. ¿Ok? Si quieren, si no, no hay ningún problema. También se ven hermosos con pantalones. Los chicos, vestir formal no siempre es sinónimo de traje y corbata. ¿Ok? No siempre, pero tampoco es muy bien, obvio. Zapatos limpios y de acuerdo a la ropa. O sea, si vamos a presentar la tesis, no vamos a venir en zapato de goma. Aunque ahorita están de moda, aunque todo. No. ¿Sí? Cabello y barba bien peinados y arreglados. Por favor. Llegó el día, vamos a presentar. Llega temprano. ¿Escuchaste a Llega temprano. Facilita toda la información importante. Respeta el tiempo estimado. Que te atiendan y te entiendan. ¿Ok? Que las personas entiendan, pero que también te atiendan. ¿Sí? Enlaza las ideas, modula la voz, cuida tu dicción, evita las muletillas, repite solo lo que es importante. Cuida tu lenguaje no verbal, ¿sí? Que es caminar, poner caras, porque a veces las caras de drama que ponen, entonces está presentando la tesis. Bueno, parece mentira, muchachos, y parece que me estoy burlando, pero no es así. O sea, a veces yo soy burlada. ¿Ah? A veces. Digamos que Pero es muy importante, ustedes tienen que proyectar seguridad. Nadie sabe de su trabajo más que ustedes en ese momento. Nadie, aunque los jurados crean que ellos saben más. Nadie sabe de su trabajo más que ustedes. La doctora Sonia, que en paz descanse, profesora de prótesis fija hace mucho tiempo,
ella siempre nos decía que con cada seminario que nosotros hiciéramos por nuestra tesis de grado, nosotros nos convertíamos en especialistas en ese microtema. Entonces, si ustedes son los especialistas en ese microtema, créanselo. Sí lo van a lograr, pero no proyectan seguridad, a pesar de que se sepan todo, no proyectan seguridad si están con cara de trauma. No, nada de cara de trauma. ¿Ok? El del 50 al 55% de la comunicación es el lenguaje corporal. Yo les puedo decir, ay, estoy felicísima de estar aquí con ustedes. ¿Pero creen? No, claro que no. Glosofobia, ¿saben lo que es? Miedo serio, exactamente. Es el miedo serio. Esta persona que ven aquí se llama Michelle Poller. Michelle Poller en este momento es una de las conferencistas en español más importantes en el mundo. Y ella tiene un movimiento, o creó un movimiento hace mucho tiempo, que se llama Hello Fears, Hola Miedos. Y creó un programa en el que ella hizo o superó 100 miedos en 100 días, un miedo por día. Claro, era miedo, digamos que tonto, agarrar una araña, hablar en una charla TED, y bueno, infinidad de cosas. ¿Qué pasa? Que ella dice que cuando ella hizo este programa de los miedos, ella se dio cuenta que lo que ella se decía para que ese miedo se mantuviera en ella era todo lo peor que le podía pasar. ¿Y por qué no lo cambiamos y pensamos qué es lo mejor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si salimos bien en la presentación? Que nos pongan 20, nos vamos a graduar, ya lo que viene es celebración. Entonces, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? No es que se me va a olvidar, se me va a olvidar, se me va a olvidar. No se me va a olvidar. Y si se me olvida, yo voy a saber cómo resolver, porque chico, no sé, esto no tiene nada de eso yo. ¿Sí? Ok. Conclusión. Entonces, el momento en el que más atiende. La mayor atención de la audiencia es al inicio y al final. No siempre podemos hacer presentaciones efectivas, pero sí tomar técnicas de ellas para que nuestra presentación fluya. Prepara tu exposición. Investiga cuál será tu audiencia. Pero investigadores en los jurados. Si saben que la profe Aure va a ser el jurado y van a poner mala foto, piénsenlo 2 veces. Por favor, respeta el tiempo de exposición, es importante, y eso lo da el que haga función. Enlaza las ideas de forma fluida y lógica, modula tu voz, cuida tu dicción y tus palabras, cuida tu lenguaje no verbal. Mira a tu audiencia y piensa en las cosas buenas que van a pasar o que te va a traer tu ponencia. Y para finalizar, no te dejes intimidar por lo que no sabes. La ignorancia puede ser tu mayor fortaleza y la llave para hacer las cosas de manera diferente. Y recuerda que les dije que la última foto era una excepción a la regla de... Ok. ¿Por qué? Porque en fotografía hay una cosa que se llama el espacio negativo. ¿Sí? Y son esas fotos como por ejemplo esta, en la que tenemos un fondo azul que nos permite poner fotos, poner letras y que las podamos leer. Y son también ese tipo de fotos que ponen en Canva, en donde aquí está la persona y arriba hay un espacio de X color de fondo. Sí, que tú dices, bueno, pero no se ve tanto la persona. No, esas imágenes están hechas para que tengan ese espacio negativo para que tú puedas escribir y para que tú puedas hacer algo con tu presentación. Solo esas imágenes son la excepción a la regla. ¿Ok? Bueno,